Toda batalla tiene un antes, es decir, antes de empezar. Cuando Itagaki dibuja antes de la batalla, estos personajes siempre se observan, uno delante del otro, y siempre hace un gráfico de manera frontal, en la cual los dos personajes normalmente se encuentran erguidos y uno lo tiene que dibujar de perfil. Muchas veces la distribución de esa espalda obedece a lo siguiente. Cuando se hace un personaje de perfil se hace como una letra B, como acaban de observar. Sin embargo, los detalles que le va a aplicar Itagaki es que estos tienen que estar bien centrados. Por eso que uno tiene que dibujar la columna bajo la línea roja perpendicular que acabo de realizar, de manera erguida. Otro detalle importante también es que la espalda, como la tienen demasiado grande, demasiado amplia, hace de que la cabeza se vea demasiado pequeña. Y por lo general sus personajes observan el cuerpo de quien se van a enfrentar o el rostro de quien se van a enfrentar. Una vez que están haciendo eso, entran en pose de batalla. La pose de batalla va a depender de muchos factores, pero los personajes siempre se separan. Y Itagaki lo que hace es separar a los personajes y dibujarlos en una doble página, y siempre agregándole sombra. Ahora, esas poses muchas veces va a utilizar como inspiración al movimiento de animales o artes marciales en las cuales ya se ha definido poses determinadas. Lo más clásico es que cuando él realiza sus torneos, presenten a todos los personajes que van a participar. Y aquí muy importante es tener una vista tridimensional y dónde colocar la cámara. ¿Por qué? Porque en un torneo se enfrentan 6 personas, 12, 8 personas. Entonces, por ejemplo, él suele utilizar en sus viñetas esto de aquí, ¿no? Poner la cámara en la parte superior para dibujar a los personajes debajo. El paso a paso es hacer ese cuadro tridimensional que acabo de hacer y hacer pequeñas cajas. Y en cada una de esas cajas colocar a los personajes uno frente a otro. Las cajas a ustedes les va a indicar cómo dibujar a la persona de espalda como a la persona de manera frontal, pero mirándolo desde arriba, es decir, en picado, ¿no? Entonces, luego a cada uno de sus personajes obviamente le va a dar sus características clásicas, dependiendo es grande, es pequeño, es corpulento o tiene una anatomía muy delgada. Y pues cuando dibujas en picado hay que tener en cuenta este músculo denominado trapecio. El trapecio es un músculo que va desde el cuello y termina prácticamente en el deltoides, ¿no? Ese músculo, pues, cuando se ve desde arriba, adopta una forma tridimensional, como un trapecio tridimensional. Ahora, el deltoides, pues, miren cómo estoy haciendo en tridimensional, es como si fuera una pequeña armadura que se pone sobre el hueso que está ahí en el brazo, ¿no? Y ahí se complementa con el deltoides. Esto hay que tenerlo bien claro porque luego hay que dibujar el deltoides desde atrás, hay que dibujar la espalda del personaje. Entonces, como les mencionaba, dibujar el estilo de Baki no es copiar una imagen de Baki, sino es entender cómo se van insertando los músculos para poder dibujarlos desde cualquier punto de vista. Vean esa complementariedad que existe entre el trapecio y el deltoides, ¿no? Y luego hay que conocer los músculos que se encuentran en la espalda, pero eso lo veremos más adelante. Aquí, por ejemplo, este es el antes, ¿no? Aquí han aplicado la cámara desde arriba. Esta imagen es la que les hablaba, ¿no? Personaje delante de otro, pero acá se ha aplicado picado. Ahora voy a hacer un cuadro y voy a establecer un punto de fuga. De ese punto de fuga, ese entrecruzamiento de esa cruz, de ahí van a salir todos los puntos para generar ¿qué? Profundidad. La profundidad solamente se obtiene con la perspectiva. Y pues Baki no suele utilizar mucha perspectiva, pero cuando la utiliza, por ejemplo, para colocar a sus personajes que están a punto de pelear. Entonces se generan dos planos, un plano donde todo se ve pequeño o angosto y otro plano donde se ve mucho más grande, justamente porque está utilizando la perspectiva. Desde ese punto nosotros podemos dibujar a todos los personajes, ¿no? Miren cómo lo dice, son de igual tamaño, solo que la profundidad hace de que se vea más pequeño. Luego puedo mover esas líneas para dibujar al personaje en cualquier posición donde yo quiera y no se vea medio extraño. Cuando yo empezaba a dibujar pues no podía dominar esto, pero ahora se ve que es
Fácil, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Eso está dibujado con perspectiva, con el paso a paso que acabo de explicar. Acá voy a hacer al personaje de perfil. Miren ese paso a paso, que lo tienen que replicar para poder dibujar mucho más rápido. Y miren, ya está culminado, ¿no? Ahora voy a generar un doble. Y voy a darle características, ¿no? Miren, he hecho un deltoides gigante, porque hay personajes en Baki que tienen una musculatura grande y por lo tanto también un deltoides gigante, ¿no? Y después haciendo lo que está en rojo es la base y lo que está con azul ya es la musculatura, ¿no? Miren ese deltoides. Miren la cabeza lo he hecho con un cuadrado. Es mucho más fácil dibujar los personajes con cuadrados en Baki. De ahí viene el trapecio directo, el trapecio que está ahí entre el cuello y el deltoides. Miren hacia dónde dibuja la mirada de los personajes. Y acá puedo aumentarle una piernita y ya tengo al personaje en 3 dimensiones. O sea, de perfil pasé a 3 dimensiones. Y aquí está, lo suele aplicar en una splash page, en una hoja entera. Ahora dibujamos un personaje de frontal rápidamente. Y pues lo vamos a pasar al tridimensional. Vamos a realizar una caja. Y en esa caja lo que primero yo dibujo son las huellas, ¿no? Y luego la mitad de la ingle. Y después comienzo a completar. ¿Por qué es importante hacer este proceso? Porque la mayoría de los mangas y de los cómics están dibujados en tridimensional. Si tú solamente estás acostumbrado a dibujar en plano, te falta bastante. Entonces luego hay que aplicar también lo que se denomina la línea de acción, lo que hace de que tu personaje no se ve tan duro, ¿no? Acá se ve un poco más fluido con esa línea de acción que coloqué al inicio, ¿no? Entonces eso se ve mucho mejor, una línea curva. Ahora al personaje tú le puedes mover las piernas, ¿no? Ahora estoy utilizando rojo, ¿no? Para generar una pose determinada. Normalmente esta forma en la cual estoy haciendo las poses uno lo hace cuando recién está iniciando. Cuando ya tiene mucho tiempo en esto ya se imagina la pose y rápidamente lo dibuja en el papel. Pero al menos yo cuando antes empezaba a dibujar realizaba de esta manera. Dibujaba el personaje de pie y de ahí comenzaba a moverle los brazos. Y de ahí hacía un segundo dibujo donde ya prácticamente le agregaba la ropa, le agregaba detalles y ya lo tenía terminado, ¿no? Entonces acá tenemos al frontal. Acá tenemos en 3 dimensiones y acá lo tenemos fluido, ¿no? Con la línea de acción. Y luego vienen los detalles en la letra D, ¿no? Los detalles ya son los finales, ¿no? Acá tenemos el ejemplo, ¿no? Y acá hay más poses. Ahora voy a hacer acá un cuadrito. Y del cuadrito voy a aplicar un punto de fuga en la línea del horizonte. Y de esa línea del horizonte pues voy a generar otros cuadros, ¿no? Y ahí voy a dibujar, por ejemplo, a un personaje en ese cuadro. Ahí, en esa X, ahí voy a dibujar a mi personaje frontal. Listo. De ahí voy a dibujar a otro personaje en ese mismo punto de fuga. Y luego voy a cortar. Voy a agregar los detalles. Clásicos que uno... Y después miren, tengo esta viñeta. Cuando vean viñetas así es que también se ha aplicado un punto de fuga. Miren, ahí está. Ahí se ha aplicado un punto de fuga. Suele utilizarlo mucho Itagaki para presentar a sus personajes. Es como que si la cámara la pusieran abajo. Acá hagan este ejercicio. Punto de fuga y comiencen a dibujar al personaje dentro de esas cajas. Dejen a 2. Y de ahí estableces tu viñeta. Los colocas uno de espaldas y uno de frente. Y ya tienes a los 2 personajes enfrentándose, pero con profundidad. Eso es lo que ha aplicado el autor.
Algo importante es también dibujar a los personajes corriendo, porque cuando los personajes corren, normalmente despegan y se enfrentan. Recuerden que si alzan una pierna, levantan un brazo, pero de manera contraria, ¿no? Si levantas la pierna derecha, levantas el brazo izquierdo, ¿no? De manera intercalada. Hay que aprender a dibujar a una persona corriendo del costado, de perfil y de manera frontal, como justamente están en las imágenes de aquí. Y luego en tridimensional con dos caras, es decir, frontal y perfil. Acá se aplican 2 puntos de fuga para obtener esta imagen. Ahora, tienes que practicar esto si quieres llegar a ese nivel, ¿no? Como les dije, aprender el estilo de Baki no es copiar el estilo de Baki. Luego acá ya son en 3 caras, ¿no? En tridimensional, ¿no? Podemos ver lo que hay en la parte de arriba, en los costados y de manera frontal. ¿Qué pasa si ponemos la cámara en el pie? Se va a observar así. Y esta es la clásica imagen que utiliza Itagaki cuando va a empezar la pelea. La cámara lo ha puesto en el pie del personaje y el personaje lo ha dibujado con profundidad, que en realidad es el uso y la deformación de cilindros, ¿no? Como si fueran conos. ¿Por qué? Porque lo que está aplicando es perspectiva cónica. Y de ahí cuando corre, normalmente miren cómo dibuja el piso con líneas cinéticas y chispitas de piedras que van volando, ¿no? Aquí está el ejemplo.